Encuentro con Armando Bartra. Armando, para ti, ¿cuál es tu sentir sobre el estado de Guerrero y su gente que ha participado en muchas luchas populares? Sí, si hay un estado combativo en este país es el estado de Guerrero, no solo por lo de Guerrero, es un estado guerrero, realmente guerrero, es un estado rebelde, ha sido siempre rebelde, un estado bastante incomunicado en alguna época, no había comunicación directa por carretera buena, ni por ferrocarril por mucho tiempo, hacia Chilpancingo, hacia Iguala, hacia Acapulco, y era un estado dominado por los caciques, como siempre, no tanto por los terratenientes, no era un estado de latifundios, pero de todos modos era un estado de opresión, opresión sobre los pueblos originarios, que no son mayoría ahí, pero que son importantes, en las zonas como la montaña, sobre todo como la Costa Chica. Era un estado pues típico de lo que era el porfiriato, ¿no? Un estado dominado por oligarquías, con gente muy pobre, muy oprimida, muy reprimida también. Y participa en la revolución de manera importante. No voy a destacar los movimientos revolucionarios que surgen ahí mismo en el estado de Guerrero, algunos medios confusos, como el Ciruelo, no sabe bien uno qué representaba, pero sí que el zapatismo llegó a Guerrero y con fuerza, ¿no? El zapatismo se extendió desde Morelos, se extendió a Oaxaca, se extendió a Tlaxcala, se extendió a Guerrero y logró finalmente en términos militares liderar pues al conjunto del estado de los federales, llegando hasta Acapulco, Iguala, Chilpancingo. Hay un zapatismo pues en Guerrero. Y después se restablece, como en muchos lugares del país, el cacicazgo, y vienen los movimientos contra un cacicazgo postrevolucionario, que no es igual que el de la época prerevolucionaria, pero igualmente opresivo, igualmente explotador, igualmente sanguinario. Estamos hablando de gobernadores que eran una maldición para el Estado, ¿no? Figueroa, muy concretamente del que hay que hablar. Pero no eran gobernadores que la tuvieran fácil. Guerrero es un estado combativo, es un estado rebelde, movimientos contra gobernadores, gobernadores autoritarios. No solo Figueroa, otros más. Movimientos que en un momento dado logran deshacerse de un gobernador. Hay que decirlo, Guerrero también es un estado de cacicazgos diferentes y a veces un estado conflictuado con la federación. Entonces, cuando el conflicto de Guerrero, quienes gobiernan Guerrero, y la federación, quienes gobiernan la federación, es fuerte, los movimientos sociales en Guerrero tienen posibilidad de avanzar. Hay que decirlo esto porque es real políticamente. No, mira, el gobernador de Guerrero está peleado con el gobierno federal, bueno, es un momento para golpearlo. Los guerrerenses piensan políticamente y lograron con eso tumbar gobernadores. Pero no era lo mismo tumbar un gobernador que gobernar con un gobernador democrático, y entonces ahí es donde la puerca torcía el rabo, porque finalmente a la hora de la verdad se restablecía el cacicazgo. Fue muy complicado. Cuando se vio claro que por esa vía no se avanzaba mucho, se tumbaba un gobernador, llegaba otro, igual o casi igual, pues surge la idea de que hay que hacer una revolución, y que la revolución no se va a hacer con votos, porque allá no se podía, no te daban chance. Primero en la Costa Chica, en la Costa Grande, o la Costa Chica primero, la Costa Grande después, gentes como Genaro Vázquez, maestro normalista, gentes como Lucio Cabañas, maestro normalista. Genaro Vázquez venía de la Asociación Cívica Guerrerense, vivió un movimiento cívico pacífico, lo meten a la cárcel, lo saca de la cárcel la gente a la mala, y finalmente se conforma un ejército revolucionario, sobre todo en la Costa Chica. Y por el lado de la Costa Grande, otro maestro, Lucio Cabañas, encabeza luchas locales, luchas, diríamos, modestas, contra una presidenta municipal autoritaria, pero finalmente son reprimidos. Y no. Muy bien. Lucio Cabañas defiende causas locales, allá en Atoyac de Álvarez. Broncas en una escuelita, ¿no? Con la directora, cosas que uno dice son menores. Pero la movilización del pueblo para acabar con la injusticia local es reprimida por la policía judicial, por ejemplo. De modo que los líderes corren riesgo de que los maten o los metan a la cárcel. Y Lucio Cabañas es empujado a lo que se decía entonces remontarse, es decir, irse al monte, es decir, agarrar monte, es decir, irse al cerro. Irse al cerro no nada más esconderse, irse al cerro a tratar de hacer algo. Irse al cerro a hacer pueblo, que decían ellos, ¿no? ¿Hacer pueblo para qué?
pues para levantarse contra la opresión. ¿De qué manera? Pues con las armas, porque no había de otra. Además de esto, pensemos que Lucio se va para el cerro ya después de que en la Revolución Cubana se había ganado mediante las armas, y un personaje muy importante de la Revolución Cubana, Che Guevara, había escrito un libro que se llamaba La guerrilla, un método. Es decir, el hacer la revolución no era nada más que le ocurre a uno, así como a Zapato, así como a Villa, agarrar el Mauser, sino que se le ocurre a uno, así como el Che Guevara decía, hacer una guerrilla. Entonces, todos esos factores hacen que Guerrero sea después, pero con más fuerza que Chihuahua, porque en Chihuahua también tuvimos eso, pero que en Guerrero haya un par de levantamientos armados más o menos paralelos, uno sobre todo en Costa Grande, otro sobre todo en Costa Chica, con Genaro y con Lucio. Y ya antes, pero en Morelos se había levantado de algún modo un heredero del zapatismo y zapatista él mismo, Rubén Jaramillo. Entonces hay que recordar eso, porque eso no triunfó, uno en un carreterazo, el otro derrotado por el ejército, me refiero a Genaro en carretera, a Lucio en un enfrentamiento, pues se descabezan, se desmoviliza, pero la calentura política de Guerrero no por ello se apaga, y finalmente hoy Guerrero está gobernado por la Cuarta Transformación. No quiero decir que los gobiernos de la Cuarta Transformación de Guerrero sean perfectos, ningún gobierno es perfecto, pero sin embargo hay una diferencia notable, notabilísima en la forma en la que hoy se gobierna Guerrero y la forma en que se gobernaba antes. Pero hay problemas aparte de la pobreza, hay problemas aparte de la marginación, hay problemas aparte de la descomposición del tejido social, y yo diría que hoy uno de los grandes problemas de Guerrero ya no es tanto la violencia de los caciques y la violencia de los gobiernos, sino la violencia del narco. Hoy en Guerrero, de verdad, es una situación muy complicada enfrentar al narco. Las policías comunitarias que nacen ahí como una alternativa son una posibilidad importante para defenderse de cierto tipo de delincuencia, pienso yo, y me dirán que estoy equivocado, pero la delincuencia que anda con armamento pesado, que tiene bazucas, etcétera, pues no fácilmente la enfrentas con la policía comunitaria. Entonces, el tema de la violencia surgida a partir de la delincuencia es un tema muy grave. No se resuelve por el hecho de que gobierne Morena, aunque es preferible que así sea. Y bueno, pues los que han pensado que su tarea es emancipar a los pueblos del sur, los caminos del sur, como dice la canción, pues tienen mucho que hacer. Muchas gracias, Armando Bartra.